La mayoría de las veces, cuando pensamos en la adicción, la asociamos con sustancias, con alcohol, con drogas, con comportamientos compulsivos que dañan la salud y destruyen relaciones. Pero lo que casi nunca nos detenemos a preguntarnos es, ¿qué hay realmente detrás de esa conducta repetitiva? ¿Por qué una persona siente la necesidad de llenar su cuerpo con algo externo, como si en su interior existiera un agujero que nunca termina de saciarse? Gabor Maté, uno de los médicos y pensadores más profundos en el tema de la adicción, nos recuerda una verdad incómoda pero liberadora. La adicción no es el problema en sí mismo. Es un intento de respuesta a un dolor mucho más profundo. Ese dolor, muchas veces invisible para quien lo sufre, no es simplemente emocional ni psicológico. Es una desconexión espiritual. Es la fractura de nuestra relación con nosotros mismos, con nuestra esencia más auténtica, con aquello que nos hace sentir parte de algo más grande. Cuando perdemos esa conexión, cuando nuestra alma se siente aislada, olvidada o silenciada, aparece el vacío. Y ese vacío busca llenarse de cualquier manera posible. Con alcohol, con drogas, con comida, con compras, con sexo, con trabajo excesivo, con redes sociales. El objeto de la adicción es secundario. Lo que importa es lo que intenta cubrir. Piénsalo por un momento. ¿Alguna vez has sentido que tu vida está llena de actividades, de ruido, de cosas por hacer, pero en el silencio de la noche te invade un vacío inexplicable? Ese hueco que no se llena ni con logros, ni con dinero, ni con compañía. Ese silencio que duele más que cualquier herida física. Allí, justo allí, es donde nace la raíz de la adicción. No en la sustancia, no en el hábito, sino en la desconexión de lo que eres en lo más profundo de tu ser. Gabor Maté insiste en que todas las adicciones son, en el fondo, un grito del alma. No un grito de debilidad, como tantas veces la sociedad nos hace creer, sino un grito de soledad espiritual. Porque cuando un niño crece sin sentirse visto, sin sentirse amado en su autenticidad, aprende a desconectarse de sus propias emociones. Aprende a callar lo que duele para poder sobrevivir, y esa desconexión, con los años, se convierte en un terreno fértil para cualquier tipo de adicción. El problema es que en nuestra cultura se castiga al adicto, se le etiqueta, se le señala como un fracasado, como alguien sin voluntad. Pero pocos se atreven a mirar más allá de la superficie y preguntarse, ¿qué le falta? ¿Qué vacío está intentando llenar? Cuando entendemos que la adicción no es el enemigo, sino una estrategia de supervivencia mal adaptada, dejamos de juzgar y empezamos a comprender. Y en esa comprensión se abre la primera puerta hacia la sanación, porque lo contrario de la adicción no es la sobriedad. Lo contrario de la adicción es la conexión. Conexión con uno mismo, con los demás, con la vida, con el sentido profundo de la existencia. Y mientras esa conexión no se recupere, ninguna terapia, ninguna abstinencia, ningún tratamiento será suficiente. El alma seguirá buscando, de manera desesperada, llenar ese hueco. Hoy quiero invitarte a reflexionar. ¿Cuántas veces en tu vida has intentado llenar el vacío con algo externo? Puede que no lo llames adicción, puede que no sea una sustancia, pero pregúntate, ¿cuántas veces comes sin hambre, compras sin necesidad, trabajas sin descanso, te refugias en una pantalla para no escuchar tu propio silencio? Si alguna vez te reconoces en esto, no significa que estés roto. Significa que hay una parte de ti que clama por reconectar con lo que eres, más allá de lo que haces o consumes. En este video vamos a recorrer juntos ese camino. Vamos a mirar la adicción no como un fracaso, sino como un mensaje. No como una condena, sino como una señal. Y si tienes el valor de escuchar ese mensaje, quizás descubras que lo que llamabas debilidad es, en realidad, el recordatorio de que tu alma no se ha rendido. Sigue pidiendo volver a casa. Si observamos con atención la historia de quienes desarrollan adicciones, veremos un patrón repetido. Casi siempre hay un pasado marcado por heridas emocionales profundas. No necesariamente hablamos de violencia extrema o abusos evidentes. Muchas veces, el trauma surge de algo aparentemente pequeño. Un niño que no fue escuchado,
que no recibió el abrazo necesario en momentos de miedo, que aprendió a callar su dolor para no perder el amor de sus padres. Ese niño creció con la sensación de que sus emociones eran demasiado, de que ser él mismo era un riesgo, y poco a poco aprendió a desconectarse de lo que sentía. Gabor Maté explica que el trauma no es lo que nos pasó, sino lo que ocurrió dentro de nosotros como resultado de lo que nos pasó. Esa desconexión interna, esa renuncia a sentir lo que realmente sentimos, es lo que nos fractura. Y con el tiempo, ese vacío que quedó sin llenar busca anestesia. El alcohol, la droga, la comida, el sexo o incluso la hiperproductividad se convierten en anestésicos para no sentir lo que duele. La adicción, en este sentido, es un intento desesperado de volver a la calma, aunque sea de manera momentánea. Pensemos en un niño que lloraba por atención, pero recibió indiferencia. O en aquel que buscaba consuelo, pero solo encontró críticas. Ese niño no desaparece cuando crecemos. Vive en nuestro interior, esperando aún ese abrazo, ese reconocimiento, esa mirada de amor incondicional. Y como no lo encuentra afuera, busca la forma de silenciar el dolor. La adicción aparece entonces como un sustituto del cuidado que nunca llegó. No es un capricho ni un vicio, sino una señal de la herida no atendida. Aquí hay un punto crucial que muchas veces olvidamos. La adicción no es una búsqueda de placer, sino una huida del dolor. La mayoría de las personas creen que el adicto consume porque disfruta, porque quiere sentir placer. Pero la realidad es otra. Consume porque no soporta la ausencia de sentido, el vacío, la soledad interna. La sustancia o el comportamiento adictivo ofrecen un alivio momentáneo, un descanso de sí mismo. Y aunque ese alivio sea temporal, se convierte en una necesidad, porque sin él, la vida parece insoportable. Lo más impactante es que este vacío se origina en la infancia, pero se perpetúa en la adultez porque vivimos en una cultura que fomenta la desconexión. Nos enseñan a competir en lugar de cooperar, a mostrar fortaleza en lugar de vulnerabilidad, a acumular en lugar de compartir. Nos educan para vivir hacia afuera, olvidando mirar hacia adentro. Y mientras más desconectados estamos de nuestra esencia, más fácil es caer en la trampa de llenar ese hueco con cualquier cosa que nos ofrezca una gratificación inmediata. Si analizas tu vida, tal vez descubras que muchas de tus rutinas no son otra cosa que intentos de anestesia. ¿Cuántas veces revisas compulsivamente el teléfono sin necesidad real? ¿Cuántas veces comes sin hambre, solo para calmar la ansiedad? ¿Cuántas veces trabajas más de lo que tu cuerpo aguanta porque temes enfrentar el silencio de estar contigo mismo? Estos comportamientos son socialmente aceptados, pero cumplen el mismo rol que cualquier droga. Evitar sentir lo que duele. Lo que Maté nos invita a comprender es que detrás de la adicción no hay un enemigo al que combatir, sino un niño herido que aún espera ser visto. La cura no es la represión ni la fuerza de voluntad, sino la compasión hacia uno mismo. Porque solo cuando reconocemos el dolor que intentamos silenciar, podemos empezar a sanarlo. Y este acto de reconocer no es debilidad, es valentía. Es mirar de frente lo que durante años intentamos esconder. El gran error de nuestra sociedad es creer que la adicción es un problema individual, cuando en realidad es un síntoma colectivo. Una sociedad que no ofrece espacio para la vulnerabilidad, que castiga la fragilidad y premia la desconexión, inevitablemente produce individuos rotos. Y esos individuos, para sobrevivir, buscan refugio en cualquier forma de anestesia. No se trata de culpar a las familias o a los padres, sino de comprender que todos somos parte de un sistema que ha olvidado lo esencial. El ser humano necesita conexión para vivir, tanto como necesita alimento o agua. Quiero invitarte ahora a reflexionar. ¿Qué parte de tu historia personal resuena con esta verdad? ¿Hubo momentos en tu infancia en los que te sentiste invisible, no amado, insuficiente? ¿Crees que algunos de tus hábitos actuales son intentos de callar ese dolor antiguo? Abrirse a estas preguntas puede ser incómodo, incluso doloroso.
pero también es el primer paso hacia la libertad, porque lo que se nombra deja de gobernarnos en silencio. Hasta ahora hemos visto cómo la infancia y las heridas emocionales no resueltas preparan el terreno para la adicción. Pero hay una capa más profunda, una raíz que no siempre se menciona: la desconexión espiritual. Y aquí no hablamos de religión en un sentido tradicional, ni de dogmas o creencias rígidas, sino de esa relación íntima con el alma, con la vida, con algo que trasciende lo inmediato. Cuando esa conexión se rompe, la existencia pierde sentido, y la adicción aparece como un sustituto artificial para llenar ese vacío. Gabor Maté señala que, más allá de las causas psicológicas, el verdadero origen de la adicción es la pérdida de conexión con nuestra esencia. El alma, cuando se siente ignorada o abandonada, clama por volver a unirse con la totalidad, con la experiencia de pertenencia y amor. Pero como no sabemos cómo escuchar ese clamor, buscamos reemplazos rápidos y tangibles. Una copa de alcohol, un cigarro, una línea de droga, horas interminables frente a una pantalla. El mensaje es siempre el mismo: quiero dejar de sentirme separado, quiero volver a casa. Imagina un árbol al que se le corta la raíz. Puede seguir de pie por un tiempo, incluso parecer saludable en la superficie, pero poco a poco se seca, porque le falta la conexión vital con la tierra. Eso mismo ocurre con el ser humano desconectado espiritualmente. Puede trabajar, producir, aparentar éxito, pero en lo profundo siente que algo esencial falta. Ese algo es la raíz espiritual, la conexión con el sentido. Y cuando esa raíz se corta, buscamos desesperadamente maneras de sustituirla. La desconexión espiritual no surge de un día para otro. Se construye en silencio, en pequeñas experiencias cotidianas donde dejamos de escucharnos. Por ejemplo, cuando de niños aprendimos a no llorar porque no era correcto, cuando dejamos de jugar porque ya éramos grandes, cuando ocultamos lo que sentíamos por miedo al rechazo. En cada una de esas renuncias se fue apagando la voz del alma. Y con los años, esa voz se convierte en un susurro casi imperceptible, enterrado bajo capas de ruido, exigencias y anestesias. La adicción, entonces, no es más que un intento torpe de reconectar con esa voz. Es un gesto desesperado de quien busca sentir, aunque sea de forma artificial, lo que perdió: la conexión, la calma, la sensación de unidad. Pero como el camino elegido es externo, nunca logra satisfacer. Es como beber agua salada. Calma la sed por un instante, pero al final solo la intensifica. La pregunta clave es: ¿cómo llegamos a desconectarnos de nuestra esencia? La respuesta es dura, pero liberadora, porque en algún momento, para sobrevivir, tuvimos que hacerlo. El niño que crece en un entorno hostil, donde sus emociones no son aceptadas, aprende a reprimirlas. La niña que no encuentra contención aprende a construir muros internos para no sufrir más. Esa desconexión fue, en su momento, una estrategia de supervivencia. El problema es que, de adultos, seguimos viviendo con esos muros, y lo que en la infancia nos protegió, en la adultez nos encierra. Lo que Maté nos enseña es que la adicción no es un error moral, ni una simple debilidad, sino la consecuencia lógica de un alma desconectada. Y la sanación no vendrá solo de dejar la sustancia o el hábito, sino de volver a conectar con aquello que se perdió. Esa conexión puede llamarse de muchas formas: amor propio, espiritualidad, propósito, sentido de vida. No importa el nombre, lo importante es el reencuentro. Aquí surge otra reflexión. Vivimos en una cultura que fomenta la desconexión espiritual de manera sistemática. El consumo masivo nos promete felicidad en objetos, el mercado nos vende identidad en marcas, las redes sociales nos distraen de lo que sentimos, nos empujan a buscar afuera lo que solo puede encontrarse adentro. Y en ese círculo vicioso, la adicción no es una excepción, sino una consecuencia natural de una sociedad que ha perdido el contacto con lo sagrado de la vida. Pero, ¿qué significa volver a conectar? No se trata de adoptar una creencia específica ni de repetir rituales vacíos. Significa detenerse, escucharse,
Darse permiso de sentir lo que tanto tiempo fue reprimido significa reconocer la herida sin juzgarla, mirar el vacío sin intentar llenarlo de inmediato. Es un proceso de regresar al silencio interior, de aceptar que lo que buscamos no está en una botella ni en una pastilla, sino en la relación que tenemos con nuestro propio ser. La desconexión espiritual es la raíz, sí, pero también es la puerta hacia la sanación. Porque cuando entendemos que lo que realmente necesitamos no es más placer, ni más estímulos, sino más conexión, algo empieza a cambiar. El camino puede ser largo, pero cada paso hacia adentro es un paso hacia la libertad. Hablar de desconexión espiritual puede sonar abstracto, pero en realidad sus señales están presentes en nuestra vida diaria, en esos pequeños gestos que parecen inofensivos, pero que, acumulados, muestran hasta qué punto hemos perdido la conexión con nosotros mismos. La desconexión no se manifiesta solo en grandes adicciones evidentes, como el alcoholismo o el consumo de drogas, sino también en formas más sutiles, socialmente aceptadas, incluso aplaudidas. Por ejemplo, piensa en la relación que tienes con el trabajo. ¿Cuántas veces trabajas horas extras no porque lo disfrutes, sino porque temes lo que pasaría si de repente tuvieras que quedarte a solas contigo mismo? El exceso de productividad es una de las adicciones más invisibles de nuestra época. La sociedad lo premia, pero en el fondo muchas veces es un escape, un intento de llenar con logros un vacío que no desaparece. O reflexiona en la relación con las pantallas. ¿Cuántas veces revisas el teléfono sin necesidad, casi de forma automática, solo para evitar quedarte un minuto en silencio? ¿Cuántas veces haces scroll infinito en redes sociales, no porque busques algo en particular, sino porque el silencio de tu mente es demasiado incómodo? Esa compulsión no es diferente a cualquier otra adicción. Es un mecanismo de distracción frente al vacío interior. La desconexión también aparece en la forma en que nos relacionamos con la comida. Comer sin hambre, comer por ansiedad, comer como un ritual de calma. La comida deja de ser nutrición y se convierte en anestesia. Y aunque después aparezca la culpa, el ciclo vuelve a repetirse, porque el problema de fondo no está en lo que comemos, sino en lo que intentamos tapar al comer. Incluso el perfeccionismo puede ser una forma de adicción. Creemos que si logramos ser impecables, si nunca fallamos, si siempre cumplimos con las expectativas, entonces seremos amados, entonces por fin llenaremos ese vacío. Pero la paradoja es cruel. Cuanto más buscamos la aprobación externa, más nos alejamos de la conexión interna. Y terminamos agotados, vacíos, desconectados de lo que realmente somos. Lo que todos estos ejemplos muestran es que la desconexión espiritual no es un concepto lejano. Está en cada una de las veces que buscamos afuera lo que no nos atrevemos a buscar adentro. Está en el miedo al silencio, en la huida de nuestras emociones, en la incapacidad de estar presentes sin una distracción. Esa es la raíz del malestar que luego se transforma en adicción. Ahora bien, ¿cómo empezar a reconocer esa desconexión? El primer paso es el más difícil. Detenerse. Hacer una pausa y observar sin juicio. Preguntarse, ¿qué siento realmente cuando no tengo nada que hacer, cuando no tengo estímulos externos, cuando el silencio me envuelve? Para muchos, la respuesta es inquietud, ansiedad, miedo. Y esa incomodidad es justamente la señal de que existe un vacío esperando ser atendido. La práctica de la autoobservación puede parecer sencilla, pero requiere valentía. Porque al detenernos, descubrimos que bajo el ruido cotidiano hay tristeza acumulada, hay soledad antigua, hay rabia silenciada. Y enfrentar eso puede resultar doloroso. Por eso la mayoría de las personas prefiere volver a la distracción, a la pantalla, a la sustancia, al trabajo. Pero si de verdad queremos sanar, necesitamos atravesar ese umbral y mirar lo que hemos evitado durante tanto tiempo. El segundo paso es cultivar la presencia. Esto no significa meditar horas en silencio, necesariamente. Puede empezar con algo tan simple como escuchar con atención nuestra respiración, o caminar sintiendo cada paso, o mirar un árbol sin prisas.
La presencia es el antídoto contra la desconexión, porque nos devuelve al aquí y al ahora. Nos recuerda que no necesitamos huir, que podemos habitar nuestro cuerpo y nuestra experiencia sin necesidad de anestesia. Un tercer paso, fundamental, es permitirnos sentir. Gabor Maté insiste en que gran parte del sufrimiento humano viene de la represión emocional. Nos enseñaron que sentir tristeza era debilidad, que mostrar rabia era peligroso, que necesitar amor era vergonzoso. Así aprendimos a desconectarnos de nuestras emociones, y esa desconexión alimenta la adicción. Sanar implica recuperar la capacidad de sentir, incluso cuando duele. Porque solo al sentir lo que está reprimido, podemos liberarlo. Y aquí hay algo poderoso. Cuando empezamos a conectar con nuestras emociones, descubrimos que no somos tan frágiles como pensábamos. Descubrimos que el dolor no nos destruye, que la tristeza no nos rompe, que la rabia no nos define. Somos capaces de sostener lo que sentimos, y esa capacidad es la base de la verdadera libertad. La adicción pierde fuerza cuando entendemos que no necesitamos huir de nuestras emociones, porque podemos habitarlas sin miedo. Reconocer la desconexión espiritual en la vida cotidiana no es un acto de juicio, sino de compasión. No se trata de culparnos por nuestras distracciones o adicciones, sino de comprender que cada una de ellas fue, en algún momento, un intento de cuidado. Tal vez torpe, tal vez dañino, pero un intento al fin. Cuando miramos nuestras adicciones con compasión, dejamos de pelearnos con ellas y empezamos a escuchar lo que intentan decirnos. Y allí comienza el verdadero proceso de sanación. Sanar de la adicción no es simplemente abandonar una sustancia o romper un hábito. Es mucho más profundo que eso. Se trata de un proceso de volver a casa, de reencontrarnos con aquello que siempre estuvo dentro de nosotros, pero que olvidamos en el camino. El verdadero antídoto a la adicción no es la fuerza de voluntad, sino la conexión espiritual. Y esta conexión se construye con paciencia, compasión y presencia. Lo primero que debemos comprender es que la adicción no desaparece de un día para otro. Es un vínculo fuerte, porque ha sido durante años una estrategia de supervivencia. Pedirle a alguien que deje su adicción sin ofrecerle una alternativa real de conexión es condenarlo a la frustración. Por eso, el proceso de reconexión no consiste en quitar algo, sino en añadir algo más significativo. Añadir cuidado, añadir presencia, añadir amor. Cuando la vida empieza a tener sentido, la necesidad de anestesia pierde fuerza. La reconexión espiritual empieza con algo muy simple: escucharse. Darse permiso para sentir, para estar presente, para habitar el cuerpo. Prácticas como la meditación, la escritura personal, la respiración consciente, o simplemente pasar tiempo en la naturaleza, son formas poderosas de reconectar. No porque sean mágicas, sino porque nos recuerdan que no necesitamos nada externo para sentirnos vivos. La vida está aquí, latiendo en cada instante, esperando a ser experimentada. Otro aspecto fundamental es el vínculo humano. Gabor Maté enfatiza que el dolor del adicto no se sana en soledad. Necesitamos ser vistos, escuchados, acompañados. La conexión con otros seres humanos compasivos y auténticos es un bálsamo que ninguna sustancia puede igualar. Cuando alguien nos mira sin juzgarnos, cuando alguien nos acepta con nuestras heridas, el alma empieza a recordar que no está sola, que pertenece. Esa sensación de pertenencia es la que poco a poco sustituye la necesidad de anestesia. La espiritualidad, en este contexto, no es un concepto abstracto. Es la experiencia concreta de sentirnos conectados con la vida, con los demás y con nosotros mismos. Puede surgir en una oración, en una conversación profunda, en un acto de bondad, en un momento de silencio. Lo importante no es la forma, sino la experiencia de unidad. Esa unidad es el alimento que el alma siempre buscó y que la adicción intentó suplir sin éxito. También es esencial cultivar la autocompasión. Muchas personas atrapadas en la adicción viven cargando con la culpa y la vergüenza. Se sienten indignas, débiles, fracasadas, pero la vergüenza solo alimenta más la desconexión. La autocompasión, en cambio,
Nos recuerda que nuestras heridas no nos definen, que hicimos lo mejor que pudimos con lo que teníamos, y que merecemos sanar, no porque seamos perfectos, sino porque somos humanos. La autocompasión es la semilla que abre la puerta al perdón, y el perdón nos libera del ciclo interminable de culpa y repetición. El camino de la reconexión espiritual también implica reconciliarnos con nuestro pasado. No se trata de olvidarlo ni de justificarlo, sino de mirarlo con otra perspectiva. Entender que el dolor vivido no fue nuestra culpa, que nuestra adicción no fue un error moral, sino una forma de supervivencia. Y cuando logramos ver nuestro pasado con ojos de comprensión, el presente se vuelve más ligero. Ya no necesitamos cargar con la misma armadura, porque sabemos que podemos sostenernos de otra manera. Finalmente, la reconexión espiritual nos invita a encontrar un propósito. Cuando descubrimos que nuestra vida tiene un sentido más grande que simplemente sobrevivir, la necesidad de huir se reduce. Ese propósito puede ser tan simple como cuidar de alguien, crear algo que aporte al mundo, o simplemente vivir en coherencia con nuestros valores más profundos. El propósito no es algo que se busca afuera, surge cuando vivimos alineados con nuestra esencia. Sanar de la adicción, entonces, no es un destino, sino un camino de regreso a nosotros mismos. Un camino en el que, paso a paso, dejamos de necesitar anestesia porque empezamos a experimentar la vida en su plenitud. Y ese camino, aunque desafiante, es el regalo más grande que podemos darnos. Volver a sentirnos vivos, conectados y en paz. Llegados a este punto, queda claro que la adicción no es el verdadero problema. Lo que llamamos adicción es, en realidad, un síntoma, una señal, un grito del alma que nos recuerda lo que hemos perdido: la conexión espiritual. No nacimos rotos. No nacimos destinados a huir de nosotros mismos. Lo que ocurrió es que, en algún momento de la vida, para sobrevivir, tuvimos que desconectarnos. Y esa desconexión, aunque nos protegió, terminó alejándonos de lo que realmente somos. La buena noticia es que la desconexión no es definitiva. Podemos volver a casa. Podemos recuperar la relación con nuestra esencia, con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, con la vida. Y cuando lo hacemos, la necesidad de anestesia desaparece, porque ya no hay vacío que llenar. Lo que antes parecía un grillete se convierte en un mensaje. La adicción era la voz del alma, pidiéndonos regresar a ella. Imagina cómo cambiaría tu vida si en lugar de luchar contra tus heridas, las abrazaras con compasión. Si en lugar de juzgarte por tus adicciones, las vieras como señales de que hay algo dentro de ti que aún merece ser escuchado. Ese cambio de mirada no solo transforma la relación contigo mismo, sino con los demás. Empiezas a ver que todos, en algún nivel, llevamos heridas y que todos buscamos alivio. Y esa comprensión genera empatía, humanidad, conexión. La verdadera libertad no está en negar el dolor, sino en aprender a sostenerlo sin miedo. No está en huir de las emociones, sino en habitarlas. No está en anestesiar la vida, sino en vivirla con todo lo que trae, con alegría y con tristeza, con calma y con tormenta. Esa es la reconexión espiritual de la que habla Gabor Maté, la valentía de ser humanos completos, vulnerables, imperfectos, pero profundamente vivos. Hoy quiero dejarte con una reflexión. Si la adicción es el grito del alma, ¿qué pasaría si decidieras escucharlo en lugar de silenciarlo? Tal vez descubrirías que lo que llamabas debilidad es en realidad tu mayor fortaleza, la capacidad de sentir, de necesitar, de buscar sentido. Esa capacidad es la que te conecta con la vida, con los demás y contigo mismo. Y esa conexión es el verdadero antídoto contra la adicción. Así que la próxima vez que sientas el impulso de huir, de llenar el vacío con algo externo, recuerda esto: no necesitas nada fuera de ti para estar completo. La plenitud no se encuentra en una sustancia, en un logro, en una distracción. La plenitud está en regresar a ti, en aceptar tu historia, en abrazar tus heridas y en permitirte ser quien realmente eres.
La desconexión espiritual puede haber sido el origen de tu adicción, pero la reconexión espiritual puede ser el comienzo de tu libertad. Y esa libertad, una vez descubierta, ya no puede ser arrebatada. Porque no depende de nada externo, sino de tu relación contigo mismo. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué parte de este video resonó más contigo? ¿Has identificado alguna forma de desconexión en tu vida diaria? ¿Qué pasos pequeños crees que podrías dar para empezar a reconectar con tu esencia? Escríbelo en los comentarios, porque compartir tu experiencia puede ayudar a otros que también buscan sanar. Gracias por ver este video. Te pedimos que te suscribas a nuestro canal y le des me gusta. Activa también la campanita de notificaciones para que seas avisado sobre nuestras próximas publicaciones. Hasta el próximo video.